Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de nuestro colegio. Es un honor para mí presentar a la doctora Marisabel Moreno Segarra. Ella es médico cirujano por parte de la Universidad Central de Venezuela, otorrinolaringólogo por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México, con una alta especialidad en rinología y cirugía facial en el mismo INER, y actualmente tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Su tema que nos va a exponer el día de hoy es enfoque en el manejo de infecciones respiratorias altas, un aliado frente a virus y la resistencia antimicrobiana. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor Chávez, por la presentación. Y bueno, antes de empezar, gracias a Laboratorio Schwabe por la invitación y al Colegio de Otorrinos de Jalisco. Es un gusto para mí poder estar en esta ponencia. Y sin más, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos empezar la plática. ¿Me confirman, porfa, si pueden ver la presentación? Sí, doctora, todo perfecto. Súper, muy bien. Entonces, la noche de hoy voy a hablar sobre un poquito una actualización y, como lo dice el título, enfoque integral en el manejo de infecciones respiratorias altas. Me voy a enfocar principalmente en rinosinusitis aguda. Más adelante explicaré el por qué. Y finalmente en el manejo y el tratamiento, un nuevo medicamento que podemos utilizar justamente para enfrentar los virus y prevenir la resistencia antimicrobiana. Dentro de las generalidades, bueno, como bien sabemos, en la especialidad de otorrino, las infecciones respiratorias superiores se caracterizan principalmente por una inflamación a nivel de la vía aérea. Este tipo de infecciones son las más frecuentes a nivel mundial. De hecho, representa uno de los principales motivos de consulta, tanto en médicos generales, médicos pediatras y, por supuesto, dentro de la especialidad. Y esto genera una causa importante de ausencia laboral y escolar que impacta de manera significativa en toda la parte socioeconómica, ¿ok? Típicamente estas infecciones, y esto es muy importante, son causadas por virus y por lo tanto la mayoría de estas son leves o moderadas e inclusive tienen una resolución, son autolimitadas, ¿ok? Algo importante y por lo cual lo señalo acá con el color verde o amarillo, justamente haciendo énfasis, es que es una de las principales causas del mal uso de antibiótico. ¿Y esto en qué se traduce? En aumento de la resistencia bacteriana a nivel mundial, en la presencia de efectos adversos o indeseados por el uso del antibiótico y en alteraciones de la microbiota de los pacientes. Ya enfocándonos directamente en la rhinosinusitis aguda, es bien conocido que esta enfermedad o condición es una de las más frecuentes. En adultos se puede presentar 5 episodios al año y en niños llega a ser hasta de 10 episodios al año. Es el quinto diagnóstico a nivel mundial por el cual se usa o se emplea el uso de antibióticos, inclusive siendo su etiología más común viral. En un 50% de los casos está asociado a la presencia de rinovirus y otros virus respiratorios, por lo cual es autolimitada. En cuanto a la rinosinusitis aguda bacteriana, únicamente va a estar presente de un 0,5 a un 2% en adultos y un 5 a un 10% en edad pediátrica. Introduciendo un poquito de los nuevos conceptos o lo más actual para rinosinusitis aguda, traje toda la parte del EPOS 2020, que es como lo más actual en este tema, y ellos definen una rinosinusitis aguda con la presencia de obstrucción nasal o rinorrea, acompañada adicionalmente clínicamente de plenitud centrofacial, hiposmia y en los niños con presencia de tos. Además, puede estar presente también en la evaluación a la exploración física mediante endoscopía la presencia de rinorrea mucopurulenta a nivel del meato medio y la presencia de edema a nivel de la mucosa nasal. Y finalmente se suma el diagnóstico imagenológico, que a pesar de que no es una indicación en casos no complicados de entrada, no se suele pedir una tomografía, esto entra dentro de la definición con la presencia de cambios a nivel de la mucosa de los senos paranasales y del complejo osteomiatal.
Otros nuevos conceptos que emplea la EPOS 2020 es la cronicidad, por así decirlo, o el decir si es aguda o crónica. La rinosinusitis aguda, según la EPOS 2020, es aquella que dura menos de 12 semanas. Y dentro de esta aguda, vamos a ver tres nuevos conceptos que se introducen, mientras que la rinosinusitis crónica, mayor de 12 semanas. Las guías de la Academia Americana de Otorrino ellos continúan mencionando que la aguda es aquella que dura 4 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas y crónica mayor de 12 semanas, empleando además el término de rinosinusitis recurrente, que recordemos que es la presencia de esta entidad 4 o más episodios en un año. Entonces, según la EPOS 2020, la rinosinusitis aguda, que dura menos de 12 semanas, se divide como en tres periodos o en tres conceptos diferentes. El primero es resfriado común, que es toda rhinosinusitis aguda, probable de etiología viral, que dura menos de 10 días. Entra el concepto de rhinosinusitis aguda postviral, que es aquella en la cual los síntomas ya duran más de 10 días, pero no sobrepasan las 12 semanas. O cuando los síntomas iniciales quizá no han pasado más de 10 días, pero después de 5 días estos empeoran. Y finalmente la rhinosinusitis aguda bacteriana, que lo resalto nuevamente para estar muy atentos de cuáles son los criterios para que nosotros podamos iniciar el uso de antibióticos, va a ser cambios en las características de la rinorrea, dolor severo, ya sea a nivel centrofacial u odontalgia, fiebre mayor a 38 grados, incremento en los reactantes de fase aguda, específicamente velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, y finalmente, deterioro del estado clínico general del paciente a pesar de tener un tratamiento indicado los primeros días de la enfermedad. Esto es un resumen en una gráfica un poquito más explícito, si se quiere decir. Entonces, como resfriado común o rinosinusitis aguda viral, entonces tenemos los primeros 5 a 10 días, ¿ok? Posterior al día 10 y antes de las 12 semanas, entonces entraría la rinosinusitis postviral, en donde recordemos que va a haber exacerbación de síntomas o síntomas persistentes. Y finalmente los criterios para una rinosinusitis aguda bacteriana, que al menos se deben cumplir 3 para que nosotros podamos determinar este concepto o este diagnóstico, es, recordemos, temperatura mayor a 38 grados centígrados, empeoramiento o deterioro del estado clínico del paciente, descarga unilateral o enfermedad unilateral, dolor severo a nivel centrofacial o la presencia de odontalgia y elevación de los reactantes de fase aguda. Y dentro de los patógenos o las bacterias principalmente involucradas, en un 80% persiste o se sigue encontrando la presencia de Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Entonces, como es bien conocido y manejado por todos dentro de la especialidad, realmente un paciente que ya con rinosinusitis aguda nos va a llegar con congestión y obstrucción nasal clásico. Fiebre lo coloco con asterisco porque va a depender mucho del paciente y evidentemente de la etiología. Presencia o no de plenitud centrofacial, hiposmia o inclusive anosmia, rinorrea, que importante recalcar que la característica inicial de la rinorrea no nos da diagnóstico etiológico, sino básicamente si hay cambios en esa rinorrea durante la evolución de la enfermedad, faringodinia, plenitud ótica y la presencia de tos, sobre todo en niños. Entonces, muy importante, como en cualquier patología y cualquier especialidad, la realización de una historia clínica haciendo especial énfasis, y esto lo menciona la EPOS 2020, en si ese paciente tiene alguna enfermedad o condición de base, porque estos puntos que voy a mencionar a continuación nos deben hacer sospechar que de entrada este paciente no tiene un cuadro viral, sino un cuadro bacteriano, o presenta riesgo para que esta rinosinusitis aguda sea bacteriana. Y esto es la presencia de algún tipo de inmunodeficiencia de nacimiento o adquirida, o primaria o adquirida, la presencia de infecciones o procedimientos recientes a nivel dental, iatrogenia, sobre todo algún paciente que tenga alguna cirugía recién, que haya podido haber quedado algún cuerpo extraño,
la presencia de disinesia ciliar, alteraciones anatómicas, llámese concha bulosa, obstrucción a nivel de los complejos osteomiatales o del ostium del maxilar, desviación septal, hipertrofia de cornetes y finalmente edema de mucosa por pacientes que tengan algún tipo de rinitis que no esté controlada. Entonces, ante estas situaciones, siempre pensar que podemos estar ante la presencia desde la entrada de una etiología bacteriana. Una vez que evaluamos todas estas enfermedades o condiciones de base, entonces nos vamos a la infección actual, cómo ha sido la evolución, cuáles son los síntomas y si anteriormente se han presentado episodios similares, cómo ha sido tratado y cómo ha sido manejado la sintomatología actual hasta el momento que el paciente nos llega al consultorio. Posteriormente, quizá esta diapositiva sea un poco lógica para todos dentro de la especialidad. Luego esta plática también la doy para algunos médicos generales o de otras especialidades. Entonces siempre les indico la parte de la exploración física, nunca olvidar los signos vitales, sobre todo aquí temperatura. La endoscopia nasal básica para ver cualquier alteración anatómica, cómo están los meatos, si hay salida de secreción, cómo es la secreción, valorar orofaringe para ver si hay algún tipo de descarga y personalmente me gusta siempre explorar tórax. Como bien dijo el doctor, me formé en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y siempre íbamos muy de la mano la parte de otorrino con la parte de neumo, porque como bien es conocido, el concepto de la vía aérea unificada, si tenemos alguna patología en vía aérea superior, puede afectar vía aérea inferior y viceversa. Entonces, nunca dejo de auscultar a mis pacientes. Finalmente, el uso de laboratorios o estudios de imagen para poder corroborar nuestro diagnóstico realmente no se hacen de rutina. En cuanto al cultivo de secreción del meato medio, únicamente lo hacemos en casos complicados o donde tengamos fallas al tratamiento. Los reactantes de fase aguda, si tenemos duda de la etiología o igual si estamos pensando que estamos ante un caso ya complicado. Y bueno, importante recordar que el cultivo de la secreción del meato medio debe ser tomado de la forma más estéril posible, punción directa a nivel del meato o del seno. ¿Ok? Finalmente, estudios de imagen, ya sea resonancia o tomografía. Nunca se piden o nunca se debe pedir de inicio o de rutina, únicamente en casos complicados, casos que tengan falla al tratamiento o si adicionalmente vemos alguna alteración anatómica o alguna tumoración que nos haga sospechar de alguna otra etiología del cuadro del paciente. Muy bien, una vez dicho toda la parte de los conceptos nuevos y lo más actual en cuanto a rinosinusitis aguda, quisiera hablar un poco de la resistencia bacteriana, porque también la plática trata este punto tan importante que, según la Organización Mundial de la Salud, la consecuencia de esta farmacoresistencia es que los antibióticos están dejando de ser eficaces para el tratamiento de las infecciones, inclusive las infecciones más rutinarias o más frecuentemente vistas. ¿Y esto qué hace? Que no solo son difíciles de tratar, sino a veces son imposibles de tratar y los pacientes pues se terminan complicando. Hay mayor propagación de enfermedades, hay mayor complicación, mayor estancia hospitalaria de los pacientes y mayor morbimortalidad. Y eso es tan importante que de hecho desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud ha tratado de establecer diferentes pautas y diferentes guías y consejos para combatir esta resistencia o este mal uso de antibióticos, que es la principal causa de esta resistencia bacteriana. Inclusive hay una semana que se festeja, que es próximamente en noviembre, justamente donde se concientiza un poquito más a la población y específicamente a los médicos sobre este problema, siendo inclusive descrito como una de las 10 principales amenazas a la salud pública a nivel mundial. Como bien lo dije, esta resistencia o incremento de la resistencia bacteriana está dada por un uso indebido o inclusive excesivo de los antimicrobianos. Y finalmente, sin antimicrobianos, llámese antibióticos, antimicóticos, etcétera, eficaces, va a haber fallas al tratamiento no solo de enfermedades infecciosas, sino también se ponen en riesgo quizá otro tipo de enfermedades como pacientes con inmunodeficiencias o pacientes oncológicos que sean más susceptibles a adquirir infecciones y que ya no los podamos tratar.
Acá en México, realmente lo que estuve revisando en la literatura, no hay mucha información sobre la resistencia antimicrobiana local. Uno de los estudios que encontré como más recientes o más actuales es este realizado por la UNAM, en donde la red PUCRA, que es una red de diferentes hospitales a nivel nacional, se encargó justamente durante este periodo de valorar esta resistencia bacteriana según el reporte bacteriológico de diferentes hospitales del país. Afortunadamente para nosotros, hablando específicamente de rhinosinusitis aguda, las bacterias que se encontraron en este estudio que incrementaron su resistencia al uso de antibióticos en los últimos años son la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Y digo que por buena suerte, específicamente hablando de la rhinosinusitis aguda, porque estas bacterias normalmente no están involucradas en esta patología. Dentro de las guías de práctica clínica del IMSS para tratamiento de rhinosinusitis aguda, esta guía es un poquito vieja, es del 2010, se reporta que el Streptococcus pneumoniae ha presentado o ha tenido una reducción del 3 hasta el 12% ante la sensibilidad al uso de penicilinas, que recordemos que es como nuestra primera línea de tratamiento. Otro estudio reciente que encontré, este es del Instituto Nacional de Pediatría, publicado en el 2024, ellos hablan de la resistencia antimicrobiana y su impacto en las enfermedades infecciosas de la edad pediátrica. Mencionan diferentes enfermedades, pero evidentemente dentro de las que más tratan en el artículo es sobre las infecciones ocasionadas por Streptococcus pneumoniae en niños, que recordemos rhinosinusitis aguda y otitis media aguda, y que clínicamente encontraron que hay una resistencia relevante al uso de beta-lactámicos, incluyendo las cefalosporinas de tercera generación, así como otro tipo de antibióticos como los macrólidos, y el trimetoprim sulfa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como especialistas? Evidentemente, mejorar la conciencia y la comprensión con respecto al uso de antibióticos, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la parte de enseñanza. A mí me toca, por ejemplo, luego dar sobre todo clases en nivel de pregrado a los alumnos de la Anáhuac o de la Salle. Entonces, concientizar y que realmente entiendan el uso debido y el indebido de los antibióticos, y no solo a los alumnos o a los médicos, sino también a nuestros pacientes, porque nunca va a faltar el paciente que entra siempre quiere que le dejemos antibiótico para cualquier infección. Reforzar los conocimientos y la base científica, esto es muy importante. Uno, para poder conocer la resistencia bacteriana local, o sea, del lugar donde estamos trabajando, y los principales agentes patógenos de las infecciones que normalmente vemos en consulta. Otra parte muy importante es el desarrollo, evidentemente, de nuevos antibióticos que puedan combatir las infecciones de manera eficaz. Y finalmente, bueno, reducir la incidencia de infecciones mediante adecuadas medidas de saneamiento, higiene y prevención. Finalmente, y enfocándonos específicamente en cuanto a las infecciones respiratorias superiores agudas, evidentemente algo que nos va a ayudar y que podemos hacer en nuestra práctica diaria es un manejo y un tratamiento adecuado. ¿Y cómo vamos a hacer este manejo y tratamiento? Entonces, regresando un poquito ya a la parte de la rhinosinusitis aguda, según la EPOS 2020, la fase inicial, que recordemos que es aquella como de resfriado común que dura menos de 10 días, el tratamiento debe ser un tratamiento sintomático. Podemos dejar analgésico y antipirético, el gusto particular de cada quien, para tratar sobre todo el tema de malestar general, si hubiera algo de fiebre y dolor centrofacial, el uso de descongestionante nasal. El zinc, sobre todo en las primeras 24 horas, ha demostrado buenos resultados. La vitamina C en aquellos pacientes que clínicamente sepamos que tiene deficiencia de vitamina C o pacientes que tengan mucha actividad física, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento. Igualmente, el uso de lavados nasales es recomendado. No se recomienda de inicio glucocorticoide o esteroide intranasal ni sistémico. Y se introduce el uso de fitomedicamentos con una evidencia científica 1B, como lo veremos más adelante,
este tipo de medicamentos ha demostrado una reducción de la severidad de los síntomas con disminución importante a nivel de la congestión nasal y además disminuye la necesidad del uso de antibióticos. Ya en una fase posviral, recordemos que es la fase que dura, una enfermedad que dura ya más de 10 días, menos de 12 semanas, o que pasaron los primeros 5 días, todavía no llegó al día 10, pero mi paciente no ha mejorado. Ya entra dentro de la categoría de fase posviral. Aquí continuamos con el manejo sintomático, muy importante los lavados nasales, el inicio del uso de esteroide intranasal, analgésico antipirético, el uso de fitomedicamentos y todavía no entramos en el uso de antibiótico. Em, Según este consenso internacional que desarrolló la Academia de Alergología y Rinología en el 2021, ellos recomiendan dos cosas en sus conclusiones para el manejo y tratamiento de la rhinosinusitis aguda. En los adultos, de entrada, no es la recomendación el uso de antibióticos. ¿Por qué? Dentro de los beneficios que podría dar el uso de antibióticos, podría ser la menor duración de síntomas y la menor carga de patógenos, pero tenemos el riesgo de daño, resistencia, aumento en la resistencia bacteriana, efectos adversos a nivel gastrointestinal o alergias. Costo, pues va a variar, perdón, puede ir de leve a moderado el costo según el antibiótico que llegue a comprar el paciente y evidentemente la localidad del paciente. Beneficio, se ha demostrado que no tiene ningún beneficio sobre tratamiento placebo o tratamiento sintomático en etapas iniciales de la enfermedad donde estamos sospechando que es viral y que principalmente se debe considerar es la vigilancia de estos pacientes siempre y cuando no haya ninguna complicación presente. Para los pacientes pediátricos, ellos recomiendan, o más bien no recomiendan el uso de antibiótico antes o en los primeros 10 días de enfermedad. El beneficio de no usar antibióticos es el evitar justamente el uso de más medicamentos para ese paciente pediátrico, daño potencial que pudiera haber progresión de la enfermedad, pero esto puede o no puede pasar. Costo, pues evidentemente ningún costo porque no estaríamos comprando o adquiriendo el medicamento. El beneficio es mayor que el costo o el daño. Y, como les dije, debe considerarse no utilizarlo en casos no complicados y con menos de 10 días de duración de síntomas. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar antibiótico? Y aquí no solamente quise traer el concepto de la indicación de la EPOS 2020, sino de diferentes academias o sociedades. Según la Academia Americana de Pediatría, aquellos pacientes pediátricos que tengan 3 o más días con fiebre alta y rinorrea purulenta, es criterio ya para iniciar antibiótico. Según la EPOS 2020, volvemos a comentarlo, deterioro pasado 5 a 7 días desde el inicio, odontalgia o plenitud centrofacial severa, descarga nasal unilateral y elevación de los reactantes de fase aguda. Según la Sociedad Americana para Enfermedades Infecciosas, cuando no hay mejoría en 10 días, cuando hay síntomas severos desde el inicio del cuadro clínico o deterioro pasado 5 días. ¿Cuál antibiótico indicar y por cuánto tiempo? Según las guías de la Academia Americana de Otorrino, debemos iniciar con amoxicilina con o sin ácido clavulánico. Esto va a depender del médico tratante durante 5 a 10 días. Según la Sociedad Americana para Enfermedades Infecciosas, debemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico por 10 a 14 días en niños o 5 a 7 días en adultos. Y según las guías de la Academia Americana de Pediatría, amoxicilina con o sin ácido clavulánico, igualmente queda a criterio del médico tratante y la duración no está especificada, pero la recomendación es que dure 7 días más después del inicio de la mejoría de los síntomas. Otro concepto que introduce dentro del manejo y tratamiento en cuanto a antibiótico la Academia Americana de Pediatría es que cuando tenemos falla al tratamiento, que es que no hay una mejoría posterior a las 72 horas de iniciado el antibiótico, entonces debemos valorar si a la amoxicilina le sumamos ácido clavulánico si fue que no lo dejamos de entrada o lo llevamos a dosis tope. Y aquí es muy importante, evidentemente, valorar los factores de riesgo que tiene el paciente para una potencial resistencia al antibiótico.
evaluando siempre el patrón de resistencia local a antibióticos. Recordamos aquí en México, más o menos el estreptococo neumonía y el Haemophilus influenza, que son de los principales, pues sí se ha demostrado que tiene un patrón de resistencia, pero principalmente los macrólidos, eh, perdón, los macrólidos sí son de los, perdón, la Moraxella catarrhalis es de los que ha demostrado mayor resistencia bacteriana. Y en aquellos pacientes que sean alérgicos a la penicilina, la opción es cefalosporinas de tercera generación combinado con clindamicina, macrólidos si son niños y si son adultos, doxiciclina o fluoroquinolonas. Una vez conociendo todo lo más actual, los conceptos o definiciones más actuales y el manejo adecuado de cuándo o no iniciar antibióticos, entonces les quiero hablar un poco sobre el uso de fitomedicamentos porque está dentro de lo más actual como recomendación, sobre todo en la fase inicial o la fase postviral de rinosinusitis aguda. Y inicialmente hablando sobre lo que es un inmunoestimulante, como bien lo dice su nombre, eso es una sustancia que aumenta o estimula la capacidad del sistema inmune para combatir infecciones. ¿Por qué? Porque potencia la respuesta inmunológica, disminuye las infecciones de repetición, sobre todo en aquellos pacientes que sean susceptibles, que tengan alguna condición de base, y favorece los mecanismos de defensa del paciente. Dentro de estos inmunoestimulantes, entonces entran los fitomedicamentos y específicamente vamos a hablar del Pelargonium sidoides. Los fitomedicamentos son sustancias o medicamentos naturales que se extraen justamente de una raíz, de una planta. Específicamente del Pelargonium sidoides es el extracto de una raíz proveniente de Sudáfrica y lleva ya muchísimos años utilizándose para diversas patologías, dentro de las cuales se encuentran las infecciones respiratorias agudas de vía aérea tanto superior como inferior. Entonces, como parte de la teoría, se ha descrito que el Pelargonium sidoides, que sus siglas son el EPS 7630, se ha descrito que tiene una actividad inmunoestimulante gracias a que es capaz de liberar factor de necrosis tumoral alfa, libera óxido nítrico, estimula el interferón alfa, el interferón beta, con lo cual se estimula a su vez la actividad de las células natural killer. In vitro se ha determinado que tiene actividad antimicrobiana y bacteriostática porque disminuye la presencia de proteínas de adhesión, tiene acción antiviral porque disminuye la replicación viral y acción mucolítica, que es muy importante para el tratamiento de las infecciones respiratorias. En este artículo ellos describen diferentes mecanismos, que es más o menos lo que acabo de mencionar, y la amplia actividad que tiene este extracto a nivel de, o en la presencia de infecciones respiratorias agudas. Entonces, un poquito hablando de la parte bacteriostática, algo muy importante que realiza este extracto es que inhibe la presencia de neuraminidasas y estas enzimas son principalmente o forman parte del mecanismo de patogenia, sobre todo del Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza, que pues son los principales agentes causales de la sinusitis bacteriana. Y esto lo podemos observar en este diagrama. En cuanto a la replicación viral, mediante la liberación de interferón, no solamente evita que los virus sigan entrando a las células sanas, sino también previene que las células que ya estén infectadas liberen este virus y así pues la replicación viral va a bajar. Y otro de los mecanismos que les mencionaba es que promueve la liberación de interferón beta y con esto incrementa la actividad de algunas células del sistema inmune, principalmente de las natural killer. Otro estudio que menciona el uso de este extracto, esto es en las actas europeas de otología, rinología y laringología, mencionan el consenso de la EPOS 2020, pero también el de la Euforia, que es un grupo europeo que justamente evalúa todo el tema de investigación e infecciones a nivel respiratorio y de tema de alergias, y ellos descartan en enfermedades o en etapas iniciales el uso de antibiótico en rinosinusitis aguda, ¿ok?
y le dan más peso o mayor peso al tratamiento sintomático y al uso de fitomedicamentos, justamente porque se ha demostrado su acción inmunomoduladora, mucolítica, antiviral y antiinflamatoria. Y en algunos estudios adicionales que mencionan justamente en este artículo y que algunos de ellos los voy a mencionar a continuación, se ha visto la resolución más rápida de síntomas y la menor necesidad del empleo de antibióticos. Entonces ya entrando un poquito en los estudios, en la parte clínica como tal, ya no tanto la parte teórica, el primer estudio que traigo para mostrarles es este estudio donde evalúan el uso del pelargoniosidioides, su eficacia clínica y seguridad en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas en niños. Este estudio incluyó pacientes entre 6 a 10 años que tenían faringoamigdalitis de etiología viral y los trataron durante 6 días. Ellos los síntomas que evaluaron fueron dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre e hiperemia a nivel del orofaringe. Y en las conclusiones notaron una disminución en los síntomas a los 4 días de tratamiento y un menor uso de paracetamol. El siguiente estudio justamente trataron pacientes que tuvieran rinosinusitis agudas con el extracto versus placebo. Este estudio fue multicéntrico, prospectivo y aleatorizado. Se incluyeron pacientes que tuvieran rinosinusitis agudas, que no tuvieran ningún tratamiento previo y que no tuvieran algunos otros factores condicionantes como cirugías recientes, rinitis aguda, rinosinusitis crónica o alguna alteración anatómica que pudiera interferir en el tratamiento. Dividieron los pacientes en dos grupos. A un grupo le dieron 60 gotas del extracto viral 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas durante 21 días o 3 semanas. Y al otro grupo le dieron placebo. ¿Y qué fue lo que observaron? Ellos utilizaron una escala total de síntomas a nivel nasal y lo que se observó es que a partir del día 7 y hasta el día 21, o sea, posterior a las 3 semanas de tratamiento, hubo una disminución en el total de los síntomas para ambos grupos. Sin embargo, la disminución en el grupo tratado con el extracto, que es el de la línea continua, fue estadísticamente significativa, o sea, la reducción fue mucho más rápida que el grupo tratado con placebo. Otro estudio, este estudio fue realizado en Latinoamérica. Ellos incluyeron o buscaron justamente valorar el uso de este extracto en el tratamiento de infecciones de vía respiratoria superior de etiología viral en pacientes tanto adultos como pediátricos. Fueron pacientes que tuvieron rinosinusitis aguda durante menos de 7 días de evolución y los trataron al grupo de niños con 20 gotas 3 veces al día y al grupo de adultos con 30 gotas 3 veces al día. Y los resultados en esta gráfica, aunque ninguno se representa con diferencia estadísticamente significativa, fue que para cada uno de los síntomas de forma individual y en el total de la suma de estos síntomas, tanto para niños como para adultos, hubo una disminución en el grupo, en los tratados con el extracto de pelargoniosidioides versus el puntaje inicial. Este es uno de los últimos estudios, creo que me queda este y un par más. Es uno de los que más me gustó al momento de realizar la revisión, porque no solamente valora el uso del extracto frente a placebo o cómo reaccionaron los pacientes, sino lo compara con el uso de antibiótico, en este caso amoxicilina. Ellos trataron pacientes con rinosinusitis aguda. Y lo que describen inicialmente es lo que hemos estado mencionando, es que el uso de antibióticos genera desórdenes gastrointestinales, reacciones alérgicas y aumento en la resistencia bacteriana. Lo que ellos buscaron fue valorar la efectividad, la seguridad y el efecto bacteriostático de ambos tratamientos. Este estudio incluyó 50 pacientes, fue realizado en pacientes adultos entre 18 a 65 años que tuvieran rinosinusitis aguda bacteriana leve a moderada según los criterios de la Academia Americana de Otorrino. Y además tomaron cultivo a nivel del meato medio mediante una técnica estéril.
Los criterios de exclusión: rinosinusitis crónica, rinosinusitis aguda severa, que los pacientes tuvieran alguna condición de base que pudiera alterar la evolución del tratamiento o la evolución de la clínica del paciente, como asma, enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, alguna enfermedad sistémica, cirugía, evidentemente embarazadas y pacientes en lactancia también estaban fuera del estudio, fumadores por las alteraciones a nivel de la mucosa nasal, el uso reciente de descongestionantes nasales, lavados o esteroide intranasal y el uso de antibiótico y o esteroides sistémicos en las últimas 2 semanas. ¿Y qué fue lo que observaron? Bueno, ellos dividieron estos pacientes en dos grupos. A un grupo le dieron el extracto 3 veces al día y al otro grupo le dieron amoxicilina 500 miligramos 3 veces al día. La duración del tratamiento fue de 10 días sin ningún otro tratamiento asociado. En cuanto al puntaje total de síntomas, lo que se observó es que desde el día 1 al día 10 de la evolución, en ambos grupos los síntomas evidentemente fueron disminuyendo, pero esta disminución fue estadísticamente significativa a favor del grupo tratado con el extracto a partir del día 7. Como podemos observar, día 7, 8, 9 y 10. En cuanto a la evaluación de los síntomas o la clínica del paciente de forma individual y de parámetros valorados mediante endoscopía, podemos observar acá, están en inglés, pero lo que ellos evaluaron fue obstrucción nasal, rinorrea anterior, descarga posterior, pérdida del olfato, pérdida del olfato está acá, presencia de plenitud o dolor centrofacial. En cuanto a los criterios endoscópicos, presencia de mucosa, de edema en la mucosa nasal y de rinorrea mucopurulenta a nivel del meato medio, así como un total de puntaje de síntomas y total de puntajes de escala o de valoración endoscópica. Y lo que se observó es que para ambos grupos tratados hubo una disminución de cada uno de estos síntomas y de cada uno de estos parámetros, pero con esta diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo tratado con el extracto. Donde sí no hubo ninguna diferencia puntualmente fue en la rinorrea y en la descarga posterior. Para todo lo demás, la diferencia fue estadísticamente significativa a favor del grupo tratado con el extracto. Y finalmente, lo que ellos querían valorar del tema de acción bacteriostática, en cuanto a la presencia de los cultivos, hubo una disminución de la carga bacteriana de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis para ambos grupos. Sin embargo, la única diferencia estadísticamente significativa fue para el grupo de Moraxella catarrhalis. O sea, en conclusión, para la parte bacteriológica, tanto el grupo del extracto como el grupo de amoxicilina disminuyó la carga bacteriana, pero fue mucho más marcado o significativo en el grupo del extracto únicamente para la Moraxella catarrhalis. Dentro de las conclusiones de este estudio, sí se demuestra una mejor eficacia en el puntaje total de síntomas nasales, mejoría de síntomas en general. Es un medicamento seguro. Bueno, de hecho, ambos grupos no refirieron ningún efecto adverso, alergias, etcétera, y poco crecimiento bacteriano en cultivos o menor crecimiento bacteriano. Y finalmente concluyen que aquí lo más importante es la educación y el conocimiento médico para un adecuado manejo de la rinosinusitis aguda. Este otro estudio, ellos igualmente evaluaron el efecto del Pelargonius idoides, en este caso en pacientes pediátricos diagnosticados con infección respiratoria superior no complicada. Siendo una población pediátrica, eligieron pacientes de 1 a 18 años sin ningún antecedente médico de enfermedad crónica. Le hicieron seguimiento durante 7 días. Hicieron seguimiento al día 3, al día 5 y al día 7. Al día 3 y al día 5 fue consulta presencial y al día 7 fue por llamada telefónica. Y estos pacientes tenían que tener síntomas de infección respiratoria superior. Principalmente valoraron fiebre, rinorrea, tos seca o la frecuencia de los episodios de tos, estornudos, mialgia, secreción ocular purulenta, odinofagia y resequedad en garganta.
Los objetivos de este estudio era valorar evidentemente la efectividad de la mayoría de los síntomas a través de una escala total de síntomas a nivel nasal, efectividad de los síntomas de forma individual y efectividad según el tiempo de inicio del tratamiento. ¿Y qué fue lo que observaron? Bueno, perdón, antes de ver los resultados, incluyeron 164 pacientes con una edad promedio de 4.8 años y los dividieron en dos grupos. El grupo tratado con el extracto, dependiendo de la edad de 1 a 5 años, fueron 10 gotas, de 5 a 12 años 20 gotas y de 12 a 18 años 3 gotas, 30 gotas, perdón, 3 veces al día. Y el grupo placebo se le dio un suero que tenía la misma viscosidad, sabor, color, etc. Entonces, como les dije, se hicieron 7 días de tratamiento con vigilancia al día 3, al día 5 y al día 7. Ok, ay, perdón. Finalmente, ¿qué pudieron concluir? Ay, perdón, ¿por qué no sale? Ah, aquí está. Entonces, dentro de la escala total de síntomas, lo que ellos valoraron o concluyeron, al día 3 y al día 5, ambos grupos tenían una mejoría, pero la mejoría o la diferencia estadísticamente significativa fue ya al día 7, ¿ok? Y además de esto, concluyen que es un tratamiento adecuado de soporte para las infecciones de vía aérea superior agudas, sobre todo cuando no están complicadas, mejoría de los síntomas de manera individual, donde vieron que hubo mejor resultado, fue en la rinorrea, fiebre, estornudos y episodios de tos y que este tratamiento o el uso de este fitomedicamento promueve los mecanismos de defensa del sistema mucociliar y mejora la calidad del moco, que es algo básico dentro de la rinosinusitis aguda y bueno, evidentemente otro tipo de patologías en lo que nos corresponde a los otorrinos. Y que tiene mayor efectividad si se inicia las primeras 24 horas y que el tratamiento debe durar al menos 7 días. Entonces, ya para cerrar un poco la ponencia, el pelargonium sidoides es un fitomedicamento y es un tratamiento que podemos utilizar como auxiliar para el alivio, disminución y remisión de algunos síntomas del resfriado común y de otras patologías a nivel de vía aérea, tanto superior como inferior. Hay estudios donde habla también de amigdalitis, rinofaringitis y bronquitis. Y es un tratamiento eficaz, tanto en la parte teórica como en la parte práctica que vimos en los estudios, que tiene buena tolerancia y baja tasa de efectos adversos. Como conclusión, las infecciones respiratorias altas pues es de lo más común. Yo creo que en la mayoría de las especialidades de médico general la principal etiología es viral y esto nunca se nos debe olvidar, es algo que debemos instruir, sobre todo a los pacientes, porque sí, sé que siempre tenemos esa presión de, por favor, doctor, es que me quiero curar más rápido, necesito regresar a mi trabajo, necesito viajar, deme antibiótico y tenemos que explicarles el por qué. Y sobre todo, decirles que hay quizá otro tipo de medicamentos que nos pueden apoyar a que salgan o se recuperen un poco más rápido. Recordar que las infecciones respiratorias, pues es de las principales causas de la indicación antibiótico, que no siempre está bien indicado y que debemos tratar de buscar disminuir su uso si no es necesario para disminuir a la vez todo el tema de resistencia bacteriana, efectos adversos, alergias, cambios en la microbiota. Y finalmente que el uso de los inmunoestimulantes como los fitomedicamentos son eficaces como un tratamiento de soporte. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad todo lo que les platiqué hoy y cualquier duda, bueno, o pregunta, aquí estoy a la orden.